Bueno, vamos a dar inicio a la capacitación del curso de protección de datos personales. Mi nombre es Eduardo Gallegos, soy el jefe del departamento. Bienvenidos todos. Vamos a empezar con una pequeña introducción y algunos antecedentes que dan origen a la protección de datos personales y por qué se fue desarrollando estas prerrogativas. El manejo masivo de información por parte de los sujetos obligados implica necesariamente un tratamiento constante de datos personales. Dichos datos pudieran ser vulnerados o darles un uso inadecuado, lo que ha generado una nueva amenaza para los derechos de las personas. El comercio electrónico se ha considerado como el motor de la economía del siglo XXI y ese motor depende de dos cosas, Internet e información. La red no sería lo que es hoy sin la información, los motores de búsqueda, las redes sociales digitales, el marketing y los negocios viven o dependen de los datos personales. Los datos personales son el negocio de los negocios en la actualidad. Se ha generado la necesidad de reforzar mediante instrumentos normativos y administrativos las garantías de los ciudadanos frente a estas amenazas tecnológicas que permite con mayor rapidez la creación e intercambio de bases de datos, dando como resultado que la protección de datos personales haya cobrado una mayor relevancia. Como antecedentes históricos, en 1948 la ONU adopta el documento conocido como Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que en el artículo 12 señala que las personas tienen derecho a la protección de sus datos personales. En 1970 en Alemania fue aprobada la primera ley de protección de datos personales en el mundo. Esto cobra particular relevancia ya que en este país se dio una de las vulneraciones de datos personales más grandes de la historia, cuando el gobierno nazi utilizó la información personal de los ciudadanos judíos que se tenía archivada en los registros gubernamentales para ubicar específicamente a cada integrante de sus familias en sus domicilios. Y bueno, empezamos con algunos antecedentes de aquí de México, y esto es que la normatividad en materia de protección de datos personales en el país es relevantemente novedosa. Fue a partir del 2002 cuando la Ley Federal de Protección de Datos Personales, Acceso a la Información Pública y Gubernamental, estableció que ente, organismo u órgano público federal sería responsable del debido tratamiento de los datos personales en posesión y del desarrollo de los mecanismos para la seguridad de los datos personales. Y como datos muy relevantes de esta evolución en materia de datos personales, en materia legislativa, tenemos, como ya habíamos dicho, en 2002, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, donde se establecieron las bases y prerrogativas y principios que se deberían de tomar en cuenta para la protección de datos personales. En 2007, el Congreso de la Unión aprobó la reforma del artículo 6 constitucional, donde se establece la protección de los datos personales. En 2008, la reforma a los artículos 16 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos introduce el derecho a toda persona a la protección de la información. En 2009, el artículo 16 constitucional incorpora el derecho a la protección de datos personales como un derecho fundamental. En 2010, la aprobación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y hasta 2017 la aprobación y publicación de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. La diferencia entre la ley o las reformas realizadas en 2010 y en 2017 es que para que exista la debida fundamentación y motivación de los lineamientos que genera una ley y la otra, es que una atañe principalmente a las instituciones privadas. Y la de 2017 es para órganos gubernamentales que tienen que estar aprobadas por los sujetos, perdón, por los entes y volverse un sujeto obligado para poder transparentar y generar protección de datos personales. Como su nombre lo dice, solamente obliga a los sujetos obligados. Y en Aguascalientes se homologa la ley en materia de protección de datos personales mediante la publicación en el Diario Oficial del Estado el 3 de julio de 2017 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Aguascalientes y sus municipios. ¿Qué nos dice? ¿Qué es lo que podremos realizar
para poder determinar un sujeto obligado. Al sujeto obligado lo determina un padrón por estados principalmente y el INAI a nivel federal. El INAI determina los sujetos obligados que serán de índole federal y los institutos de transparencia de los estados los que serán de índole estatal. Cada estado tiene su propio padrón y cada estado determinará quién sí es sujeto obligado y quién no lo es. Principalmente para que se den los supuestos de sujeto obligado tienen que existir dos características principales. Una, que ejerza actos de autoridad y la segunda, que ejerza recurso público o que tenga recurso público. A esto se le da la denominación, por ende, de sujeto obligado. Vamos a ver unos conceptos muy básicos sobre los datos personales, son muy genéricos y de ahí vamos a partir para crear bases para poder ir desarrollando un poquito más los conceptos principales en materia de datos personales. Las principales figuras ante el órgano garante. Ahora, ¿qué es el órgano garante? El órgano garante en los estados es el Instituto de Transparencia de cada estado y a nivel federal sería el INAI. A estos órganos garantes, sus principales figuras ante estos órganos garantes serían el titular, el sujeto obligado, el responsable y el encargado. ¿Qué quiere decir con esto? Que el titular es la persona física a quien corresponden los datos personales. Los sujetos obligados en el ámbito federal, estatal y municipal es cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los órganos autónomos, los partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. Lo que les comentaba, para que se cumplan estos supuestos tiene que existir principalmente dos reglas generales que tengan recurso público y que hagan actos de autoridad. Cumpliendo estos dos requisitos, en automático cualquier ente se le ponderaría como sujeto obligado. El responsable es la persona que dentro del sujeto obligado decide sobre el tratamiento de los datos personales. Y hay ejemplos muy claros. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el ISPEA. El ISPEA, el sujeto obligado es la persona que se encarga sobre la información que ellos acumulan. Por ejemplo, el ISPEA tiene entre sus departamentos un departamento de crédito y debería ser de información que recaba de los demás entes públicos. Entonces, esa persona es la que decide sobre el tratamiento que se le va a dar y qué datos, según la ley general y la ley estatal, qué datos se podrán poner a disposición del público en general y qué documentos o qué datos deberán de estar al resguardo de esta institución. Ahora, el encargado es la persona física o jurídica, pública o privada, ajena a la organización del responsable, que trate datos personales y por cuenta del responsable. Un claro ejemplo y para que se entienda un poquito mejor, en las instituciones bancarias a las que se les proporcionan los datos personales de los funcionarios para el pago de nómina. El encargado es la persona que transmite esta información para que se puedan dar varias características como empleados de gobierno. Entonces, ellos deben de transmitir la información para que la información sea clara y precisa y a la seguridad del funcionario público. Entonces, aunque sean datos públicos por ser funcionarios públicos, esto no quiere decir que toda la información tenga que darse al público en general. Hay información como cuánto tenemos en las cuentas, qué documentos dimos para dar de alta nuestras cuentas, qué tipo de cuenta, etcétera, que no le corresponde nada más que al funcionario que pues si bien uno puede estar trabajando para el gobierno, pero también puedes tener tus ahorros propios, una herencia, etcétera. Esos documentos se consideran datos personales y la institución bancaria a la que se le proporcionan, aún así seamos funcionarios públicos, son de carácter privado. El tratamiento es cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos manuales automatizados. ¿Qué queremos decir con procedimientos manuales automatizados? Los procedimientos manuales son los que se efectúan de manera, como su nombre lo dice, y perdón la redundancia, de manera manual, que por ejemplo es cuando llegamos a cualquier institución pública que nos piden nuestros datos para registrarnos, para poder darnos el acceso a esta institución.
Y automatizados podría ser el reloj checador, pues cualquier aparato que sirva para registrar nuestros datos. Principalmente en las instituciones públicas se da por datos biométricos. Aplicado a los datos personales relacionados con la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de los datos personales. Es decir, cualquier, en forma genérica, cualquier registro que a su vez cumpla las características. Por ejemplo, nosotros cuando contestamos el teléfono, si lleváramos una bitácora en la que esta bitácora funcionara para llevar un registro de estadística, esta misma información deberá ser aplicada con datos personales. Tendríamos que hacer una disociación, que son temas ya un poquito más objetivos en materia de datos personales, que a lo mejor en su momento lo podremos explicar más a fondo, pero tendrían que ser una disociación para poder utilizar esta información que nosotros recabamos con el consentimiento de quien nos está llamando. Como por ser una institución pública, debemos de respetar y privilegiar la protección de datos personales y hacer unos formatos o unos motores muy específicos. Y si la persona no quiere darme sus datos personales, no quiere decir que no tenga que atenderla. El servicio se tiene que otorgar. Entonces, hay que hacer un proceso de disociación para proteger estos datos que nos están pues dando la ciudadanía para poder recibir algún tipo de información. La transferencia es toda comunicación de datos personales dentro o fuera del territorio mexicano, ya sea una dependencia, ente o empresa. Es decir, ¿dónde vemos más comúnmente esta transferencia de datos personales? La transferencia de datos personales se ve comúnmente en el aviso de privacidad. Ahí informamos a la ciudadanía en general, a los proveedores o a los trabajadores mismos de todas las dependencias, cuál es el trámite o procedimiento que va a efectuarse cuando nos otorgan a nosotros un dato personal, ya sea correo electrónico, nombre, edad, teléfono, sexo, etcétera, etcétera. Ya veremos más adelante a qué se refiere un dato personal y dónde se encuentra contemplado en las leyes que lo regulan. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros somos un proveedor de una institución pública? Nosotros, como entes transparentes, y no quiero decir nada más que sea el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, sino todos los sujetos obligados, tendremos que ser entes transparentes. Entonces, nosotros avisamos al proveedor que su información de datos personales al momento de que genera un vínculo con nuestra dependencia, se vuelve un poquito o se vuelve del todo un funcionario público, por llamarlo de alguna manera, y su información personal, hasta donde lo permita la ley aplicable, podrá ser de índole pues general. Toda la gente lo debe de conocer los términos y condiciones de los contratos que se generan en las dependencias, y a eso le denominamos transferencia. Es decir, el proveedor viene conmigo, hacemos un contrato, ese contrato se va a publicar. Entonces, la transferencia de esa información deja de ser de índole privado para generarse en un dominio público. Si el proveedor no está de acuerdo, pues obviamente no se genera un contrato y pues obviamente tampoco habrá una transferencia de la información. La información que se llega a recaudar por parte de los sujetos obligados quedaría como privada para la propia institución. Ahora vamos a entrar un poquito más en el tema de conceptos básicos en materia de protección de datos personales, donde veremos un poquito más focalizada la materia. ¿Qué son los datos personales? Los datos personales son toda aquella información concerniente a una persona física que lo identifica o vuelve identificable. Es decir, los datos personales son todas las características que puedan hacer, como su nombre ya lo menciona, identificable a quien es parte de algún trámite o proceso de algún tipo de sujeto obligado. En la clasificación de los datos personales hay una infinidad de clasificación y depende de las dependencias es cómo se va a clasificar esta información. Estas son clasificaciones muy básicas
que todos los sujetos obligados deben de respetar, como lo son datos de identificación, nombre, apellido, estado civil, firma autógrafa o electrónica, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, fotografía, edad, etc. Estos datos, ¿por qué son de clasificación y por qué denotan un dato personal? Pues obviamente el nombre y apellido, pues obviamente vincula a una persona en específico. En el estado civil, y es por dar unos ejemplos, no vamos a entrar a dar ejemplos de todos en concreto, perdón, pero sí voy a mencionar algunas. Por ejemplo, sabemos que en la firma autógrafa en ocasiones se ve mi nombre, ¿no? O sea, yo firmo como Eduardo Gallegos y eso vuelve identificable a la persona. Entonces, ahí también hay que hacer un proceso para que pues la firma pues denota o identifica a alguien que está firmando. El correo electrónico podría ser, o electrónica, donde vienen los datos, donde nosotros podemos buscar en el SAT y que eso mismo arroja una información pública. La fecha de nacimiento, pues si somos un total de 50 personas, pues puede ser que 2 o 3 personas tengan la misma fecha de nacimiento, pero también podría hacerse o podría determinar ubicar a una persona con esa fecha de nacimiento. La nacionalidad, si nuestra institución trabaja en personas extranjeras, donde regularmente sea 1 o 2 personas, pues también vuelve a identificar a la persona. No se diga la fotografía, edad, etc. Perdón. Los datos de contacto, domicilio, correo electrónico, teléfono fijo, celular, etcétera. Si nosotros trabajamos, por ejemplo, y es un decir, en un municipio, y sabemos que una persona en específico es de Aguascalientes, pues obviamente ya vamos a identificar que esa persona es fulano de tal. Teléfonos fijos y celulares, pues obviamente también al momento de contestar, donde tú das tus datos personales, que pues se puedan caer en manos de alguien de delincuencia organizada, etcétera. Los datos laborales, si yo trabajé en alguna institución, también si yo digo, ¿sabes qué? Pues yo trabajé en X lugar, pues obviamente van a dar con que esa persona es una persona en específico, pues, por ser la única persona que ha trabajado ahí. Datos laborales como cargo, domicilio de trabajo, correo electrónico, teléfono institucional, fecha de ingresos, la vida del empleo, salario, etcétera. Datos sobre características físicas, pues obviamente si sabemos que trabajamos en un lugar donde hay muchas personas de piel o tez clara y yo soy el único morenito, pues obviamente nos van a identificar por esa característica. Color de la iris, del cabello, señas particulares o cicatrices, estatura, peso, complexión, tipo de sangre, etc. Si se fijan, es muy común poder decir, el gordito, el de ojos azules, el alto, etc. Entonces, eso vuelve identificable a una persona con características muy significativas. Clasificación de datos personales según el dato académico, que sea la trayectoria académica, título, cédula profesional, certificados, reconocimientos, etc. Si yo digo el doctor y soy el único que tiene este grado académico, pues obviamente me van a identificar. Si yo digo, los licenciados, pues vamos haciendo un poquito más fácil la búsqueda cuando se trata de buscar a una persona. Datos patrimoniales, propiedades, bienes muebles, inmuebles, historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, afores, números de tarjeta de crédito, números de seguridad social, etc. Y datos biométricos. Esta materia es muy novedosa y se han hecho varias regulaciones. Actualmente con el padrón de telefonía móvil. Es un tema que ahorita está debatiéndose en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar si los datos biométricos son de índole público o se tendrían que resguardar de alguna manera. En esto se incluye la forma de la iris, huella dactilar, forma de la palma de la mano, patrones de voz, etc. Y para determinar los datos sensibles, pues obviamente son los datos que afectan a la esfera más íntima de su titular y cuya utilización indebida pueda dar origen a la discriminación o conlleve un riesgo grave para el titular. Ejemplo, origen racial, estado de salud, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencias sexuales. Esto está prohibido solicitar, por ejemplo, cuando vas a ingresar a un trabajo, pero pues si se llegara a utilizar de alguna forma porque sea un requisito indispensable y que tenga que ver con datos muy específicos, con la salvaguarda de la profesionalización de la institución, pues se deben de otorgar, pero son tan sensibles que pues no creo que ningún sujeto obligado actualmente tenga esa característica de solicitar este tipo de datos sensibles. Ahora vamos a entrar a un tema que es muy
relevante para los sujetos obligados. Es una pasadita nada más de todo lo que ustedes podrían hacer en esta materia de derechos ARCO y cómo lo pueden utilizar y cómo se puede llevar a cabo. Recuerden que ustedes como sujetos obligados, los derechos ARCO son el ciudadano tiene que ir con ustedes a solicitar la protección de sus datos personales, siendo esencial para poderle dar trámite. Ahorita vamos a ver, varias personas vienen aquí al Instituto de Transparencia y nos dicen, es que ustedes son los encargados de la protección de nuestros datos personales. Quizás sí seamos el órgano encargado, pero la tramitación es diversa, porque nosotros no tenemos la seguridad que esta persona no haya intentado solicitar algún tipo de información de manera ilegal o información que no le corresponde. Entonces, el primer frente para poder proteger los datos personales es con la institución que tiene a disposición los datos que asegura el titular del derecho tiene con alguna institución. La protección de datos personales es un derecho de nueva generación que se originó en Europa y que ha tenido en las últimas 3 décadas una rápida evolución, principalmente en el uso de Internet. El uso de Internet sabemos que no está regulado y que lamentablemente nosotros cuando adquirimos cualquier tipo de producto, cualquier tipo de aplicación, etcétera, en vía Internet, siempre aceptamos las políticas de privacidad. Siempre. O sea, no hay una ocasión en la que hasta yo mismo recuerde haber leído completamente el aviso de privacidad y que entienda en su gran defecto qué características van a tomar con mis datos personales. Es decir, yo les doy libre albedrío de que utilicen mi ubicación, mis datos personales, cuentas bancarias, etcétera, sin determinar el uso indebido que se le dará, o si de verdad están protegiendo, o si de verdad no va a haber una transmisión de mis datos, que es muy común. O sea, si se dan cuenta, en algunas ocasiones nosotros decimos, ¿por qué me llegó este correo? Porque bajé una aplicación en la que decía que si yo buscaba tal cosa, iba a recibir correos electrónicos de algún tipo de empresa, etcétera. Entonces, la utilización del Internet y el uso de nuestros datos personales se ha visto muy vulnerado. Actualmente no hay una regulación específica, simplemente le solicitan a las empresas que pongan a disposición el aviso de privacidad y la política la privacidad de los datos personales, en la que, un segundito. Una disculpa. Y que ha tenido en las últimas 3 décadas una rápida evolución, principalmente en el uso del Internet. Me perdí un poquito, disculpen. Entonces vamos pues a identificar cuándo nuestros datos personales son vulnerados. Pero creo que con el uso del teléfono han quedado un poquito más a la deriva o un poquito más pues desprotegidos estos datos. El derecho a la protección de datos personales garantiza a las personas un poder de control y disposición sobre sus datos, pudiéndoles otorgar un consentimiento para su recepción y uso, es decir, el tratamiento, así como saber quiénes lo poseen y con qué finalidad, definido en el aviso de privacidad, que era lo que les comentaba. O sea, yo voy a solicitar algún trámite y por disposiciones oficiales del Comité de Transparencia de los Sujetos Obligados, determinan cuál es el consentimiento que se le da para el uso de la información. Y nosotros, si queremos acceder a esto, pues tenemos que leer el aviso de privacidad y tener en el entendido para qué uso se va a dar a nuestros datos personales. Por ejemplo, si ustedes piden una asesoría al Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes y proporcionan sus datos, estos datos solamente van a ser utilizados para fines estadísticos. Pero, por ejemplo, si ustedes se meten al curso o a los cursos que brinda el Instituto de Transparencia, pues sus datos van a ser utilizados, aparte de estadísticos, para poderles otorgar una constancia, para poder hacer públicos que tomaron su curso, etc. Entonces, si ustedes no quieren aparecer, obviamente el instituto les va a negar el servicio por no acceder a la tramitación legal de los datos que les está solicitando. Creo que en ocasiones se confunde mucho porque decimos que ya con el uso del consentimiento expreso o tácito en su caso del aviso de privacidad o la disposición del aviso de privacidad, ya puedo hacer yo lo que quiera con los datos personales. Pero debemos de entender que como sujetos obligados debemos de cumplir las bases generales que vienen en nuestra ley de transparencia, de nuestra ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.
Entonces, con la finalidad de no vulnerar los datos como sujetos obligados. ¿En qué consiste el derecho a la protección de datos personales? Y es muy genérico porque hay ocasiones en las que pues esto atañe cada vez más la protección de datos personales y cada vez más vemos vulnerada este derecho por no contar con las herramientas necesarias para poder protegerlos. Es el derecho que tiene toda persona a conocer, decidir quién, cómo y de qué manera se recaban, utilizan y comparten sus datos personales. Como vemos, es quién, cómo y de qué manera. En estas tres premisas, vemos que, por ejemplo, cuando yo me suscribo a alguna plataforma digital y veo que mi aviso de privacidad me está diciendo que aparte de suscribirme a este, me voy a suscribir a otros 4, ahí, si bien indistintamente ya no estoy decidiendo quién y de qué manera, ahí ya me estoy adhiriendo a un contrato de clic, o de tan llamados contratos de clic, donde si yo quiero utilizar esa plataforma tiene que ser de esa manera. Y también no quiere decir que sea ilegal el tratamiento o uso, pero sí debería haber un recuadro donde se pueda determinar de, ¿sabes qué? ¿Quiero esto o no quiero esto? Y muchas aplicaciones sí lo hacen. ¿Desea recibir correos electrónicos? No. ¿Desea suscribirse a tal canal? ¿Desea suscribirse a tal aplicación? ¿Desea? No, 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 no. Y solamente quiero acceder a esta aplicación en específico. Así debería de venir todas las aplicaciones para poder nosotros determinar quién, cómo y de qué manera van a utilizarse a recabar y a compartir nuestros datos personales. Lastimosamente no se hace si nosotros no aceptamos las políticas de privacidad y el aviso la puesta a disposición del aviso de privacidad, no nos van a dejar acceder a esta información o a esta aplicación. El derecho que tiene el titular de datos personales para solicitar el acceso, rectificación, cancelación u oposición. Aquí ya estamos hablando de los procedimientos internos que tienen que tener todos los sujetos obligados con el uso y el tratamiento de sus datos ante la empresa o el sujeto obligado que tenga la posesión de los datos personales que se intentan proteger. ¿En qué consiste este derecho? Si se fijan, ARCO quiere decir estas siglas de acceder, rectificar, cancelar u oponer. El titular tendrá derecho a acceder a sus datos personales que obren en posesión del responsable, así como conocer la información relacionada con las condiciones generales de su tratamiento. Es decir, yo puedo solicitar a una institución pública que me diga, ¿qué datos tienes de Eduardo Gallegos? Dime si alguna vez ha tomado un curso, si alguna vez ha hecho esto. Más bien, yo podría solicitar a la empresa o a la institución pública, perdón. Pero en este caso, la empresa, si alguien más lo solicita, me va a decir, no eres el titular del derecho. Les pido una disculpa por eso, porque si es el titular del derecho, solamente puede acceder a estas prerrogativas siempre y cuando tenga, o sea, de él los datos personales que se intentan, en este caso, acceder. ¿Cuáles son las principales preguntas que nos debemos de hacer como sujetos obligados cuando intentemos acceder a la información? ¿Para qué se han utilizado y cómo se obtuvieron? Estas son las dos particularidades que se deben de tomar en cuenta porque puede ser que se hayan tomado de forma ilegal. Entonces, también puede ser que yo diga cómo se han utilizado. Entonces, al momento en el que nosotros mencionamos estas dos preguntas, pues nos damos cuenta de si estoy actuando bien como sujeto obligado o estoy cometiendo alguna irregularidad en el uso o recabo de información. El derecho a la rectificación es que si yo tengo un trámite ante una institución pública y yo veo que mis datos están incorrectos, el responsable tiene el derecho a la rectificación o corrección de sus datos personales cuando estos resulten ser inexactos, incompletos o no se encuentren actualizados. Es decir, si yo tengo algún tipo de tramitación y anteriormente no estaba casado, llego a contraer matrimonio, yo puedo solicitar que se rectifiquen mis datos porque ya no soy soltero. Ahora ya en recabo de información tiene que decir que soy casado. Hay varias opciones que se podrían dar o varios ejemplos, como por ejemplo las H's intermedias en los nombres, los nombres que se confunden si es con Z, S, y les digo, ya hay mucho, o sea, hay mucha materia para este tipo de rectificar, que cuando recabaron mis datos, no se dieron cuenta y los llenaron de manera inadecuada o incorrecta. ¿Cuáles son los dos complementos para poder hacer si estamos haciendo bien una rectificación? Una, que los datos sean incompletos o sean inexactos. Si alguno de esos dos supuestos
ustedes ven que faltan o que no completan su base de datos, pues puede proceder la rectificación. O cuando ellos les comprueben que la información capturada es errónea. Como por ejemplo, ¿cómo puedo darme cuenta si es errónea? Ah, pues si yo capturé un root, por ejemplo, sin H, pues yo puedo solicitarle la credencial del lector donde corrobore yo sus datos y diga, ah, pues si root lleva H, entonces automáticamente acceder a su derecho de rectificación y corregir los datos inexactos o incompletos. El derecho a cancelar. La cancelación de datos personales de los archivos, registros, expedientes y sistemas a fin de que los mismos ya no estén en posesión y dejen de ser utilizados cuando se instala un tratamiento contrario a lo previsto por la ley o cuando hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de su finalidad. Por ejemplo, cuando nosotros solicitamos una beca, un tipo de apoyo, etcétera, entonces no nos lo dan o nos lo dan y ya pasó bastante tiempo, entonces nosotros podremos solicitar cancelar. Pero ¿qué pasa si al momento en el que yo solicité este apoyo, esta beca, etcétera, me dice, los datos de las personas que cumplieron con sus requisitos y que les fue otorgado el recurso no podrán ser cancelados? Esto ya está a disposición de que no es contrario a la ley, porque cuando la disposición estaba puesta en marcha, ellos accedieron a optar por ese recurso, se les otorgó, pero aún sigue cumpliendo las expectativas del programa. Entonces no se podría cancelar y en ese sentido el sujeto obligado tendría que responderle al ciudadano, donde no se pueden cancelar porque nosotros tenemos que informar y deberá de quedar de manera permanente la información en nuestra base de datos. Lo que se puede hacer es hacer una disociación de la información en la que ya no aparezca el nombre, pero sí podríamos poner de persona masculina de pues, entre 25 y 30 años, que en el año tal tenía tantos, o sea, tanta, o cumplía con el requisito de esa edad, y a la cual se le otorgó cierta cantidad de dinero. Se puede cancelar la información, pero los fines estadísticos no se podrían cancelar. Entonces tenemos que tener en cuenta que las dos prerrogativas principales es que el término de algún trámite o procedimiento o la finalidad concluyó o ya no es necesario mantener la información del ciudadano. Y como disposición última, pues es el derecho de oponer el tratamiento de los datos personales cuando existan motivos fundados para ello. Existir el cese del mismo en el supuesto en que los datos se hubieran recabado sin su consentimiento siempre que la ley no disponga lo contrario. Esto es que, como yo les decía, si yo de repente veo que me llega un correo de gobierno del Estado solicitándome algún tipo de información, yo le puedo solicitar al gobierno del Estado que me informe primero por medio del derecho al acceso, donde me diga, ¿sabes qué? ¿Cómo obtuviste mis datos? Hay una manera de decir, ah, pues sabes que tú asististe a la, no sé, desarrollo social a solicitar un tipo de crédito, un tipo de préstamo, un tipo de cualquier tipo de programa. Y firmaste donde tú querías recibir cierto tipo de información y te la estamos otorgando. Yo puedo decir, o sea, en mi derecho como titular de los datos personales que se dejaron ante la Secretaría de Desarrollo Social, solicito oponerme al tratamiento de estos datos porque no me son necesarios o no quiero simplemente. Entonces, esto genera que la institución que tiene de manera extraordinaria sus datos deje de utilizarlos para los fines que ustedes no recabaron su consentimiento. Las dos opciones para poder hacer, o las dos prerrogativas que se pueden efectuar, son continuar con el trabajo causa un daño o perjuicio o afecte de manera significativa intereses, derechos o libertades. Como les comentaba, por ejemplo, el ejemplo anterior que les di, perdón, sería el derecho a o libertades. Ya no deseo recibir cierta información. Cuando cause daño o perjuicio, podría ser cuando tengamos un juicio abierto o interpuesto en el que nosotros solicitemos que pues, está haciendo una afectación. Por ejemplo, participar en un tipo de grupo político, de que aparezca yo en algún tipo de plataforma, etc. Y eso es lo más importante para los sujetos obligados porque es el procedimiento para ejercer el derecho a que estamos, les digo, la ciudadanía y en ocasiones los sujetos obligados, espero no sea su caso, tienen esta problemática porque primero, el ciudadano solicita el ejercicio de sus derechos a ya sean acceso, rectificación, cancelación u oposición. Este lo dirige directamente desde la Plataforma Nacional de Transparencia de la PNT o la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado. Todos debemos de tener una unidad de transparencia. Por cualquiera de las dos, si es sobre la plataforma, se envía de nueva cuenta a la unidad de transparencia del sujeto obligado y el titular da respuesta. ¿En qué sentido se dan las respuestas? El ejercicio de derechos ARCO deberá llevar a cabo por parte del titular y será gratuito.
El titular solo cubrirá los gastos de recepción, certificación o envío. Si el titular proporciona el medio magnético electrónico el mecanismo necesario para reproducir los datos personales en caso de acceso, los mismos deberán ser entregados sin costo. Tratándose de una solicitud de acceso de datos personales, el titular deberá señalar la modalidad en la que prefiere que estos se reproduzcan, es decir, un CD, memoria, correo postal, etc. ¿Será posible ejercerlo por persona distinta del titular o su representante? ¿En qué casos? Cuando exista una disposición legal que lo prevea o en su caso por mandato judicial. Cuando tenemos una sentencia y el juez dice, otórguese tales datos personales de fulano de tal a X persona. Tratándose de menores de edad, se apegarán las reglas de representación en materia civil. Es decir, quien otorgue la parte de potestad o garantice que tiene la guardia y custodia y que esté de forma legal y que haya sido por mandato judicial. Si se trata de personas fallecidas, la persona que acredite tener intereses jurídicos podrá ejercer los derechos siempre que exista una expresión fehaciente o exista mandato judicial. Nuevamente, solamente se podrá hacer con causa justificada o con mandato judicial. ¿Qué debe de contener la solicitud de derechos ARCO? Tiene que tener el nombre del titular, documento que acredite que son los titulares de la información. Debe ser posible el área responsable que trate los datos personales ante la cual se presenta la solicitud. Y la recepción sea clara y precisa de los datos respecto a lo que se busca ejercer sobre los derechos ARCO. En ese entendido, ahora sí, después de la respuesta, se presenta la solicitud, el responsable, es decir, de la unidad de transparencia, tiene 10 días hábiles para dar respuesta a la solicitud. Viene entre paréntesis, contando a partir del día siguiente en que se reciba la solicitud. Es decir, si se recibe X día lunes, va a empezar a correr a partir del martes. Recuerden que los días son hábiles. Si la solicitud es insuficiente o errónea, se interrumpe el plazo para hacer un requerimiento al titular. Este requerimiento podrá ser entre los primeros 5 días siguientes a la presentación de la solicitud. El titular de la información atiende el requerimiento y empieza nuevamente a correr los 10 días a partir del día siguiente de la notificación. Si procede el derecho ARCO, será efectivo en un plazo no mayor a 15 días y si no procede, se tendrá por no presentada la solicitud, siempre que se le tiene que dar vista al titular de por qué no procede. Es decir, no se cumplieron los requerimientos señalados en el artículo tal, por tanto, no son procedentes el acceso a sus derechos en materia X, acceso, rectificación, cancelación u oposición. En los 10 días de la aplicación del plazo podrán ser ampliados por una sola ocasión o por un periodo igual y de manera justificada. Por ejemplo, podemos poner como manera justificada que la información es amplia y bastante o que se necesita hacer un acuerdo de la unidad de transparencia en la que se cancelen algunos datos personales de terceros. Y si se interrumpe o es errónea, para resolver la solicitud comenzando a partir del día siguiente en que se atienda el requerimiento. Es decir, si ustedes lo tienen en el día 9, perdón, su titular, el que solicita la información, lo presenta en el día 9, de ese día hacia adelante empieza a correr nuevamente el requerimiento. Cuando el responsable no sea competente para atender la solicitud por el ejercicio de derechos ARCO, deberá hacerlo de conocimiento del titular de dicha situación dentro de los 3 días siguientes a la presentación de la solicitud y en caso de poderlo determinar o orientar hacia el responsable competente y remitir de oficio esta solicitud. Por ejemplo, si le solicitan que ustedes en su trabajo, si pertenecen al gobierno del estado y solicitan cuánto han recibido de manera mensual tanto tiempo, a lo mejor la mayor parte de las secretarías del gobierno del estado dependen de la Secretaría de Administración, que es quien lleva los recursos humanos y el pago de nómina de los trabajadores del estado. Entonces, yo como sujeto obligado le voy a decir, ¿sabes qué? Yo no cuento con la información, pero quien cuenta con la información y te debe de responder es fulano de tal. Vamos a remitir esa información hacia esta dependencia para que te conteste lo que tú estás solicitando. Siempre toda solicitud debe estar fundada y motivada y poder decir o determinar por qué no se cuenta con la información. Y en caso de que sepan quién la tiene, remitir a la área correspondiente. En caso de que el responsable declare la inexistencia de los datos personales, que era lo que les comentaba, dentro de sus archivos, registros, sistemas o expedientes, dicha declaración deberá constar en una resolución del Comité de Transparencia que la confirme. Es decir, deberá ser un acuerdo de inexistencia de la información
siempre y cuando no sepan quién la tiene. Si saben quién la tiene, pueden hacer también una inexistencia de la información, pero también remitir copia a quien ustedes crean que tienen la información. Y aquí es donde entra el ITEA. Contra la negativa del responsable de dar trámite a una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO o bien la inconformidad del titular sobre la respuesta recibida o la falta del responsable, procederá a la interposición del recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes. Es decir, el trámite inicia con los sujetos obligados y en caso de que el responsable no se le dé respuesta o no cumpla con las características solicitadas y que de verdad esté fundado y motivado por el promovente, se podrán ir a recurso de revisión y el Instituto de Transparencia determinará si el sujeto obligado cumplió con lo que le estaban solicitando o no cumplió. En caso de que no se cumpla, solicitarán que se cumpla directamente con la información y si se ve que se cumplió, se le dará breve respuesta y se le dará que la información no es procedente toda vez que no contaban con la información, etc. El titular por sí mismo, a través de su representante, podrá interponer dicho recurso dentro del plazo que no podrá exceder de 15 días, contando a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la respuesta. ¿Cuándo es improcedente ejercer cualquier tipo de acceso, rectificación, cancelación u oposición? El solicitante, no sea el titular. Recuerden que los datos personales siempre tienen que ser a disposición de quien los otorgó. No se encuentre en posesión del responsable, se lesionen derechos de un tercero o exista un impedimento legal o resolución ante autoridad competente. Siempre recuerden, tiene que estar fundado y motivado. Algunos de los criterios del INAI para poder pues, otorgar cierto tipo de datos es que en la entrega de datos personales a través de medios electrónicos, la entrega de datos personales a través del portal de la Plataforma Nacional de Transparencia, correo electrónico o cualquier otro medio similar resulta improcedente sin que los sujetos obligados hayan corroborado previamente la identidad del titular. Yo aquí les recomiendo que aún no hay una actualización en esta materia donde se identifique quién de verdad es titular de la información, por lo que les sugiero que siempre sea de manera presencial y se entregue la información al titular del derecho previa toma de razón y copia o lo que ustedes quieran de la identificación oficial. La gratuidad de las primeras 20 hojas simples o certificadas. Cuando la entrega de los datos personales sea a través de copias simples o certificadas, estos principales criterios vienen del Código Civil y el Código Civil Federal, donde las primeras 20 hojas serán sin costo. ¿Por qué es la improcedencia del envío a domicilio de datos personales cuando se acude a través de un representante legal? Será improcedente la entrega de datos personales mediante envío a domicilio cuando los titulares de la información actúen a través del representante legal. Lo anterior, toda vez que es necesario acreditar que dicha representación a través de la unidad de transparencia de los sujetos obligados. Se puede entregar siempre y cuando el representante legal venga y acredite su representación ante la pertinencia que tenga sobre los datos personales que se vayan a otorgar. Aquí entramos en otro tema muy relevante que en general abarca los criterios de la toma o la disposición de los datos personales. Los avisos de privacidad deben de contener ciertas características. Una debe ser sencillo, debe contener solo la información necesaria, utilizar lenguaje claro y comprensible, estructura y diseño que facilite su entendimiento. Es decir, en el aviso de privacidad no podemos ponerle medios engañosos o fraudulentos para la utilización de los datos personales, o la obtención más bien de los datos personales. Los medios de difusión del aviso de privacidad pueden ser los formatos físicos, los que se cuelgan afuera de sus dependencias, donde les explican cuáles son los medios para recabar la información, correos electrónicos, los medios verbales, diciéndole que sus datos serán recabados para fines de calidad en el servicio, etc. Hay varias formas de mencionarles cuál es el aviso de privacidad. Y medios masivos, cuando resulta imposible dar a conocer el aviso de privacidad al titular. Es decir, no sé si han escuchado en la radio algunas donde dicen, consulta nuestro aviso de privacidad consultando www, bla, bla, bla. En ese momento se da a entender al titular del derecho que va a proporcionar datos personales que el aviso de privacidad está puesto a disposición en una página oficial. Existen dos tipos de aviso de privacidad, el aviso de privacidad simplificado y el aviso de privacidad integral.
Ambos deben de estar publicados, ya sea uno en sus páginas de internet y el otro a disposición física de cuando van a solicitar algún tipo de tratamiento de datos personales o cuando van a hacer algún tipo de trámite a alguna institución pública. El aviso de privacidad principalmente debe de contener denominación del responsable, finalidades del tratamiento, consentimiento en caso de transferencia, mecanismos y medios para manifestar su negativa en el tratamiento, sitio donde pueden consultar el aviso integral. Y además de los puntos anteriores, deberá contener el aviso integral, el domicilio del responsable, los datos personales que serán sometidos a tratamiento identificando los sensibles, fundamento legal que faculta al responsable de tratar datos personales con la transferencia, los mecanismos y procedimientos para ejercer los derechos ARCO y los medios para comunicar los cambios del aviso de privacidad. Todas estas características cumplen con los requisitos legales y eso es como mínimo. O sea, ustedes pueden ponerle siempre sea en pro de la protección de datos personales, pero como mínimo tiene que tener estos 10 puntitos. Los 5 del aviso de privacidad simplificado y los 10 que deberá contener el aviso de privacidad integral. ¿Qué es el consentimiento? El consentimiento es la parte medular de la autorización que da el titular de datos personales para otorgar su libre voluntad específica informada del titular de los datos personales mediante el cual se efectúa el tratamiento de los mismos. Es decir, tiene que venir alguna cláusula, especificación en su aviso de privacidad donde el ciudadano otorga su consentimiento para la utilización de sus datos personales para el fin que ustedes pretendan. Hay dos formas de manifestar el consentimiento. Una es de forma expresa, que es escrito, medios electrónicos óptimos, signos inequívocos, o cualquier otra forma de tecnología. El responsable deberá proporcionar al titular un medio gratuito y sencillo para este fin. Es decir, aquí podrían entrar todos los mencionados contratos de clic, donde ustedes aceptan los términos y condiciones de las disposiciones del aviso de privacidad. Y otra es el aviso tácito, que por lo regular utilizamos todos los sujetos obligados, con tal de no recabar este tipo de información. Es cuando se pone a disposición el aviso de privacidad, no se manifieste voluntad en sentido contrario. ¿Qué quiere decir? Que siempre y cuando el sujeto, el titular del derecho o quien nos vaya a proporcionar sus datos personales, no manifieste en un escrito simple que no quiere que sus datos sean utilizados para la finalidad que nosotros le estamos solicitando. Y bueno, aquí las medidas de premio pues son muy básicas. Pues ya saben que el incumplimiento de cualquier normativa del Instituto de Transparencia a disposición del Pleno o en su caso de las leyes aplicables en materia de protección de datos personales conlleva medidas de apremio y responsabilidad, y el ITEA podría imponer las siguientes medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones, que van desde amonestaciones públicas, que van desde 86.88 del valor diario, hasta multas de entre 150 y 1.500 sumas, que económicos serían 13.032 pesos hasta 130.320 pesos. Eso está ya un poquito desactualizado en base a la UMA, pero pues ustedes saquen sus cuentas en el valor que esté la UMA en el día que los vayan a amonestar, que esperemos no suceda. Algunas de las posibles causas de sanción serían actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación del procedimiento de solicitudes ARCO. Es decir, si me están solicitando una solicitud de rectificación, yo no puedo decir que, en el ejemplo que les ponía, yo no puedo ponerle que se llama Ruth con H Guadalupe, cuando no me han solicitado que yo actúe al ponerle el Guadalupe, si solamente me están solicitando que se rectifique en ponerle la H al nombre. Entonces esto ya sería actuar con negligencia, o en su caso dolo, en caso de que quieran decir, pues quieres ponga la H, pues ahora te vas a llamar Ruth Guadalupe. Esa es una posible causa de sanción. Incumplir con los plazos de atención a dichas solicitudes, es decir, con la tramitación y sustanciación del procedimiento, que ya vimos, en el cumplimiento de la temporalidad para contestar los plazos razonados que hay en la ley general. No contar con sus avisos de privacidad, y esto es muy importante. El ITEA está organizando algunas revisiones a los sujetos obligados para el cumplimiento del aviso de privacidad. No establecer las medidas de seguridad en términos de la ley, es decir, no contar con mínimo los 10 puntos establecidos para la elaboración de su aviso de privacidad. Clasificar como confidencial datos personales sin que se cumplan las condiciones señaladas en la ley. Es decir, decirle al ciudadano que no se le puede otorgar algún tipo de servicio o no se le puede entregar sus datos personales toda vez que fueron clasificados como de confidenciales.
Si no tenemos fundada y motivada esta solicitud y aprobada por el Comité de Transparencia, nuestra solicitud estaría causando negligencia. Perdón, estaría causando negligencia, dolo o mala fe en su caso, por no hacerlo de manera responsable. Presentar vulneraciones en los datos personales por falta de implementación de medidas de seguridad. Es decir, si a mí me dejaron un acta de nacimiento, esa misma acta de nacimiento la tengo que resguardar. En caso de que el sujeto, perdón, en caso de que el ciudadano, en su caso, quiera solicitar la devolución de este documento. Entonces, por la implementación de medidas de seguridad, donde yo no contemple en que en algunas ocasiones me van a solicitar devolución de documentos o tener los documentos originales resguardados, puede también utilizarse como negligencia, dolo o mala fe en caso de no contar con la información que recabe el expediente de las solicitudes que generan los ciudadanos en general. Y entre muchas otras, los supuestos de la ley son muchísimos. Estos son los principales y los que más frecuentes se dan, y esto es por actuar, nuevamente se lo repito, con negligencia, dolo o mala fe durante cualquier tramitación de protección de datos personales. Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Les recuerdo que si se llega a sancionar y si se llega a descubrir o se llega a determinar quién fue el responsable de la tramitación de la información, por ejemplo, nosotros aquí en el instituto recabamos la información de que hay un oficial de datos personales, nosotros nos iríamos en contra de esta persona por no tener unas medidas de seguridad bien implementadas. Y pues de mi parte sería todo. Si les queda alguna duda, por favor escríbanos o marquen a los teléfonos del Instituto de Transparencia. Mi extensión es la 117. Mi nombre es Eduardo Gallegos Silva. Les reitero mis consideraciones para cualquier tipo de duda, aclaración, cualquier tipo de información que ustedes requieran, trípticos, la presentación, etcétera. Se los podemos hacer llegar vía su correo electrónico, nos escriben de manera clara o nos marcan por teléfono y con gusto les hacemos llegar información que nosotros tengamos puesta a disposición. Les recuerdo que la página de internet de www.itea.gov, está puesta a disposición varios material en el apartado de datos personales, el cual pueden utilizar para poderse dar una idea de los requerimientos, avisos de privacidad, etcétera, con los que cuenta el instituto y que ustedes cumplan con las determinaciones legales y que les pues, sea más sencillo de entender y de salvaguardar en general cualquier tipo de dato personal. De mi parte es todo. Muy buenas tardes.